Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en el vídeo de hoy vamos a ver el primer tema, la prehistoria. Para ello vamos a servirnos de este material maravilloso que os preparo, que es los apuntes de la asignatura, tu cuaderno que debería estar encima de la mesa y, por último, de la presentación que vemos en clase y que os voy a mostrar ahora. Ya sabéis que todo esto lo tenéis disponible para vuestra descarga y consulta en el aula virtual. Que a estas alturas ya todo el mundo tiene que tener acceso, pero bueno. Venga, vamos a empezar porque si no vamos a ir un vídeo muy largo. Vamos a ver la prehistoria, que como ya sabemos de la unidad anterior, es el primer periodo en el que se divide la historia, vaya. Así pues, vamos a ver primero, vamos a ver qué es la prehistoria, claro que sí, y luego vamos a ver cada uno de los periodos en los que, o subperiodos o divisiones en los que se divide, valga la redundancia. Primero viene el paleolítico, luego viene el neolítico y por último la edad de los metales. Para terminar el tema vamos a ver un poquito sobre cómo es el arte en cada uno de estos tres periodos. Así pues, vamos a empezar diciendo viendo qué es la prehistoria. Ya hemos visto, ¿no?, que esto es un eje cronológico, pues que viene, o sea, nosotros estamos aquí, ¿no?, en el presente, y esto es todo el tiempo histórico que ha ocurrido. Bueno, pues la prehistoria es el primer periodo, es el periodo de la historia que transcurre entre la aparición de los primeros homínidos o los primeros seres humanos, antepasado de los seres humanos, hace 5 millones de años o 4 millones y medio de años, me da igual, hasta que empieza la Edad Antigua, la Antigüedad, que es aproximadamente en el año 3500 a.C., con la invención de la escritura. Y eso, es aproximadamente pues hace unos 5000 años o hace unos 4500 años. Depende, ¿no? Eso también depende del sitio. Y como en esta época de la prehistoria, como por su propia definición no tenemos ningún tipo de texto, ni ningún tipo de documento escrito, pues prácticamente todo lo que vamos a encontrar van a ser restos, si os acordáis del tema anterior, van a ser restos materiales, ¿no? O sea, van a ser objetos, van a ser fuentes materiales. Y por eso la mayor parte de la información nos la va a brindar esa ciencia auxiliar de la historia que se llama la arqueología. Y pues nos vamos a encontrar cosas como esta, ¿no? Que son pues un esqueleto humano, maravilloso, guapísimo, mírale qué dientes. Bueno, entonces la prehistoria se divide en tres etapas. Y estas etapas van, en este orden, paleolítico, neolítico y edad de los metales. Así muy resumidamente, el paleolítico empieza, pues cuando empieza la prehistoria, con el origen del ser humano, y es la época en la que somos cazadores, pescadores y recolectores, y va a terminar cuando se invente la agricultura y la ganadería. Más o menos hacia el año 8000 a.C., o sea, hace unos 10.000 años. Durante el Neolítico vamos a tener agricultores y ganaderos, y esta época va a terminar cuando se inventen el trabajo de los metales, ¿no? Cuando se inventen las herramientas del metal, que va a ser aproximadamente, pues sí, sobre 5000 a.C. Por último, la de los metales pues va a terminar, dependiendo de los sitios, según vaya surgiendo la escritura, pues ya con la invención de la escritura y ya la introducción en la historia, que sería la Edad Antigua. Pero antes de ello, vamos a ver cómo se desarrolla el ser humano, porque el ser humano no es así, plas, de repente, magia, y aparece, no, sino que el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo que ha durado millones de años. Y este proceso en el cual el ser humano pues ha ido sus características morfológicas, ¿no? Pues han ido variando. Este periodo se le conoce como el proceso de hominización, ¿no? En el cual vamos a ir adquiriendo una serie de características que nos van a diferenciar del resto de los animales. Y ojo, tenemos un tronco común con el resto de simios, ¿no? Pero no venimos del mono, por favor. Esta idea que esté clara, no venimos del mono. ¿Cuáles han sido las principales características de este proceso de hominización? La primera, el bipedismo. El ser humano va a andar sobre dos piernas. Esto nos permite andar erguidos. Esto, en un ecosistema de sabana, que es donde aparecen los primeros seres humanos en África, nos va a permitir ampliar nuestro campo de visión desde arriba, desde aquí arriba. Se ve mucho más que desde aquí abajo, sobre todo por encima de la vegetación, y además las manos van a quedar libres, porque por ejemplo los otros simios usan las manos para caminar, pero aquí van a quedar libres y vamos a poder usar herramientas. Otra es el desarrollo del pulgar oponible. Esto es que el pulgar, el dedo pulgar,
está, digamos, si te miras la mano, está separado del resto de 4 dedos. Y esto nos permite cerrar la mano en torno a cosas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser capaces de manipular herramientas tanto con fuerza como con precisión. Y esto va a ser fundamental en el desarrollo humano. Por último, el cerebro y por supuesto los cráneos van a irse incrementando tanto en tamaño como en complejidad. Y esto va a posibilitar que seamos más inteligentes y que desarrollemos el lenguaje. Luego, en términos más estéticos, vamos a ver que la mandíbula se va a ir haciendo cada vez más pequeña, al igual que los dientes, ya que vamos a cocinar los alimentos. Y además va a haber otro tipo de cambios, ¿no? La frente se va a volver más recta, va a aparecer un mentón y van a desaparecer estas protuberancias encima de los ojos, ¿no? Encima de la cuenca de los ojos, que se llaman arcos supraorbitales, encima de la órbita de los ojos. Todo esto va a llevar a que desarrollemos el lenguaje y todo esto, pues por supuesto, contribuye al proceso de comunicación y al desarrollo de sociedades complejas como última instancia. Y estos homínidos vamos a ver que hay un montón más de los que veis aquí, pero estos son los 5 principales: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalensis o Homo neanderthalensis a secas y Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. Vamos a verlos un poquito en detalle. Bueno, que son estos 5, que aquí los veis un poquito mejor y menos simiescos, ¿no? El primer homínido que conocemos es el Australopithecus. Y este primer homínido va a aparecer en toda esta zona de África Oriental, o sea, el oeste de África. Su principal característica o innovación es que va a ser el primer homínido que sea bípedo, que ande sobre 2 piernas, y además va a usar palos y piedras para, yo qué sé, pues para romper frutas o para hacer algún tipo de trabajo. Ojo, no crean herramientas con ellos, sino que los usan tal cual se los encuentran, ¿vale? Y aquí tenéis pues un esqueleto de Australopithecus, y es de un Australopithecus las huellas más antiguas o el vestigio de presencia humana más antiguo que se conoce, que son las huellas de la Etoli en Tanzania, que son estas que veis por aquí. Después del Australopithecus va a venir el Homo habilis. Y este se le llama así porque es, o sea, habilis de hábil, porque es el primero que va a usar herramientas y además es el primero que conocemos con el que aparece también el lenguaje. El Homo erectus es el siguiente, y el Homo erectus va a ser el primer homínido que utilice el fuego y además es el primer homínido que va a salir de África. O sea, se han encontrado Homo erectus fuera de África, ¿no? En Oriente Medio, por ejemplo. Y si os dais cuenta, cada vez se van pareciendo más a los seres humanos actuales. El siguiente, que ya es muy parecido y de hecho llegó a convivir con el Homo sapiens, con nuestra especie, es el Homo neanderthalensis. Y este, pues va a ser mucho más sofisticado, ya se va a vestir muy bien, va a hacer herramientas mucho más sofisticadas, pero sobre todo es innovador el hecho de que va a ser el primero que entierre a sus muertos. Y esto nos hace pensar que va a ser el primer homínido que tenga algún tipo de pensamiento en el más allá e incluso algún tipo de pensamiento religioso, ¿no? Que existan las religiones. Por último, el Homo sapiens, que es nuestra especie, que esta fecha sí que quiero que la tengamos clara, va a aparecer hace unos 200.000 años más o menos y es el primero que va a crear muestras de arte, ¿no? Como por ejemplo aquí en las cuevas de Altamira, aunque eso lo veremos más tarde. Así pues, aquí los tenéis en orden, ¿no? Rosita, naranja y finalmente verde. Y como veis, los primeros homínidos van a surgir en el África Oriental para luego expandirse por el resto de África, el sur de Europa y de Asia y luego llegar al resto del mundo. Aquí se ve quizá un poquito mejor, ¿no? Y para llegar a América, de hecho, cruzaron por aquí arriba, cuando estaba esto congelado, que es el estrecho de Bering. Aquí tenéis un resumen de esta primera parte de qué es la prehistoria. No me voy a parar a verlo, pero ya sabéis, si queréis podéis pausar el vídeo si queréis tomar alguna nota, o bien podéis consultar directamente este PowerPoint en el aula virtual. De todos modos, recordad, esto es un resumen que hago yo. En vuestro cuaderno, o cuando estudiéis, hay que estudiar más cosas, ¿vale? Hay que estudiar las características de Australopithecus, del Habilis, etcétera. Hay que estudiar de cuándo en cuándo va el Paleolítico, Neolítico, ¿vale? Esto es un esquema que te sirve a ti para saber qué tienes que estudiar, pero no es lo único. Vamos a empezar con cada una de las etapas. Primero, la primera etapa de la prehistoria es el Paleolítico, que es de las 3 etapas que hay, que aquí la vemos en este eje cronológico, es la primera etapa de la prehistoria, que va, ya hemos dicho, desde
la aparición de los primeros homínidos hasta el Neolítico, que es cuando lo diré, que es cuando se inventa la agricultura y la ganadería. En esta época el ser humano va a vivir de la recolección, como veis aquí, y de la caza. Aquí veis que ha cazado como un conejete, ¿veis? O sea, van a ser cazadores y recolectores. De la caza sacaban carne y sacaban pieles para vestirse, ¿veis? Por ejemplo, estos mamuts, ¿no? O estos osos. Mientras que pues de la recolección sacaban frutas fundamentalmente, ¿no? También pescaban, ¿no? Y en los ríos o en la orilla del mar y vivían cerca de los abrigos rocosos o de los ríos. ¿Veis? Aquí están pescando, ¿no? Y recordad, vivían en este tipo de cabañas muy sencillas, ¿no? Hechas de palos y ramas. Y vivían cerca de los ríos, pues uno, porque tienen que beber ellos, y dos, porque los animales también tienen que beber, y así aprovechaban para cazarlos como han hecho con estos de aquí. ¿Vale? O bien en las cuevas que les servían para resguardarse de las inclemencias meteorológicas y de los animales salvajes que les podían atacar. Además, va a ser en el Paleolítico cuando se descubra el fuego. Y el fuego te va a servir para dos cosas fundamentales. Una es, bueno, realmente para tres. Una, para ahuyentar a los animales salvajes. Dos, para calentarte cuando hace frío. Y tres, para cocinar los alimentos. Así como para, evidentemente, iluminar pues las cuevas cuando se metían en ellas. Aquí tenéis un vídeo sobre cómo se enciende, cómo conseguían encender el fuego. Vídeo que no vamos a ver porque lo he puesto en clase. Y si lo quieres ver, pues tú puedes clicar el archivo, ¿vale? Y ahora, estos seres humanos van a desarrollar herramientas. Y estas herramientas tienen una característica que es que van a ser casi todas de piedra. Pero de piedra trabajada de una manera particular. Piedra tallada. Eso quiere decir, se les daba golpes y se les quitaban fragmentos. ¿Veis? Cada uno de estos mordiscos es un golpe que se le ha dado hasta conseguir la forma deseada. Y con ello vamos a ver un montón de tipos de herramientas diferentes. Esta es la más antigua, que es un chopper, que es simplemente un pedrusco al que le han dado un par de golpes y sirve para cortar. Luego vamos a ver cuchillos más sofisticados, como este hacha de mano, que fue el que os traje clase. Se han encontrado también puntas de flecha, se han encontrado buriles, esto sirve para hacer agujeros en las pieles, por ejemplo. Raspadores, que sirven para raspar las pieles por dentro. Y luego también existen las herramientas de hueso, ¿no? Hechas directamente con los huesos de los animales a los que también se tallaban. Conocemos arpones, conocemos que sirven para pescar, conocemos agujas, conocemos propulsores que sirven para lanzar las jabalinas más lejos, como os enseña este señor de aquí, que igualmente si queréis ver el vídeo lo podéis ver. Y luego, pues sabemos que esta gente enterraba a sus muertos. Y a sus muertos los enterraba con usualmente con adornos, ¿vale? Pueden ser armas o pueden ser pues esta especie de collarines o de cosas de adorno, ornamentales que se llaman, y a esto se le conoce, todos esos objetos que acompañan al muerto, como ajuar funerario. Por último, se me ha olvidado mencionarlo, así que vamos a volver un poquito para atrás. Estas tribus vivían, o sea, estos seres humanos vivían en tribus, ¿no? Que son a unas agrupaciones de unos 20 individuos, y cuando se juntaban varias tribus de un mismo grupo, pues se le denomina clan. ¿Vale? Y dicho esto, a ver si llego a donde quería llegar. ¿Veis? Aquí tenéis de nuevo un ajuar funerario. Aquí tenéis esta señora o señor, que no sé lo que es, que va con esta especie de cuchillo, con esta herramienta que es un poco rara, y con esta especie de sombrerito que ha sido enterrado. Por lo tanto, aquí tenemos el resumen del Paleolítico. Nuevamente, recordad que esto es un resumen, hay que estudiar más cosas, hay que estudiar todo básicamente, pero esto quizá os sirva para pues, haceros una idea de lo que hay que mirarse. Vamos a pasar al siguiente periodo, que es el Neolítico. Y en el Neolítico ya hemos dicho que es ese periodo de la prehistoria, que va después del Paleolítico y antes de la Edad de los Metales, y empieza con la aparición de la agricultura y la ganadería, más o menos por el año 8000 a.C., y va a terminar por el 4000 o 4500 o 5000 a.C., cuando se aparezcan los primeros útiles o herramientas de metal. ¿Cuál es el principal avance del Neolítico por el que se empieza este periodo? Porque se descubre la agricultura y la ganadería. O sea, se descubre que puedes producir tus propios alimentos, ¿no? Puedes cultivar plantas, sembrar plantas que con agua y con paciencia van a crecer y te van a dar muchos alimentos, y además se van a domesticar los primeros animales de granja, que pues te proporcionan leche, huevos, queso y carne,
pues de manera constante, ¿no? Porque, claro, porque tienen hijos, luego no tienen cría, ¿no? Todos estos animales. ¿Cómo se descubrió esta agricultura que veis aquí? Pues parece ser que se descubre o se cree que se descubre de una manera casual, ¿no? O sea, que alguien vio que cayeron semillas de trigo en una tierra, en un trozo de tierra, y que al cabo del tiempo, después de haberse empapado ese suelo, pues empezaban a crecer las plantas. Y claro, si de una sola semilla te sale una espiga que tiene 24 semillas, pues esto es fabuloso, ¿no? Y se puede comer mucho. Las primeras especies cultivadas pues van a ser los cereales, ¿no? El trigo, la cebada, o el centeno, o el mijo, o el maíz, o el arroz, o la patata, o muchas más. Y con la domesticación de los animales, más de lo mismo. Los animales que primero se domesticaron fueron pues los perros, las cabras, las ovejas o los bueyes. Aquí podéis ver cuáles son las primeras zonas en las que aparece el neolítico junto con los primeros cultivos. En particular, la primera zona en la que sabemos que aparece la agricultura es este área de aquí, que tiene esta forma como de C, hay que imaginárselo un poco, que se le llama creciente fértil, que no es otra cosa que Egipto y Mesopotamia. O sea, la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia y del río Nilo en Egipto. El hecho de que se cultiven alimentos y de que se domestiquen limanes, va a provocar que la gente deje de ser nómada, cosa que se me olvidó mencionar en el Paleolítico, o sea, que se desplacen en busca de alimento. Ahora el ser humano va a ser sedentario, o sea, vive permanentemente en un mismo lugar, por lo tanto surgen aldeas permanentes, surgen las primeras ciudades, entre comillas, porque no eran muy grandes. Las primeras ciudades son estas dos que veis aquí, Jericó y Catalhuyuk, las que conocemos. Y aquí tenemos, pues, esto si queréis verlo por curiosidad, los animales que primero se domesticaron junto con algunos de los cultivos. Aquí tenéis Jericó, como os comentaba, y aquí tenéis Catalhuyuk, que estos son los yacimientos de ciudades más antiguos que se conocen. Esto es una reconstrucción de cómo sería Catalhuyuk. Fíjense en los campos cultivados, fíjense en los rebaños de animales y fíjense en que la ciudad no tiene calles, sino que todo se hacía por el tejado. También, ojo, luego a partir de aquí ya van a surgir, el neolítico se va a extender, y aquí tenéis, pues, por ejemplo, esto es un sitio de Skarabrae, que es muy bonito, y por eso he querido ponerlo. Y esta gente va a vivir en chozas. Estas chozas van a estar hechas, esta pared que veis aquí, de adobe, que es un material especial hecho de barro y paja, y usualmente las techumbres están hechas también de ramas o de paja. Y aquí tenéis un vídeo no de cómo funciona un propulsor, esto es un error, sino de cómo se van a trabajar las herramientas. Porque vamos a encontrar herramientas en el neolítico, por supuesto, herramientas de piedra, porque aún no se ha descubierto cómo trabajar el metal. Ahora bien, esta piedra, en lugar de ser tallada como en el paleolítico, si os fijáis, este es el hacha que traje a clase, es piedra pulimentada, es piedra que se ha frotado y que tiene una forma suave, ¿vale? Y además de esto, vamos a ver que surgen, aparte de las que ya conocemos, nuevos tipos de herramientas, sobre todo herramientas orientadas a la agricultura, que es esta actividad nueva. Vamos a encontrar azadas que sirven para crear surcos en el suelo, para arar la tierra, ¿no? Fijaos que la piedra está pulida, ojo. Vamos a encontrar hoces, que sirve para segar. Esta en concreto está hecha utilizando una mandíbula, pues, de un animal bastante grande. Y también vamos a encontrar molinos de mano, que esto sirve para moler el grano, como veis aquí en este dibujo, y con el grano molido se crea la harina y con la harina se hornea el pan. Además de esto van a surgir nuevos objetos. Vamos a ver los primeros tejidos, ¿no? Que sirven para o bien para hacer cestas como estas que son de mimbre, o bien para hacer telas, que ahora os lo enseño. Y luego la cerámica. Va a surgir la cerámica, que no es otra cosa que barro cocido. Y se hace con este tipo de tornos, que se coloca aquí encima la cerámica, o sea, el trozaco de barro de arcilla, y con esto se le gira y se le da forma. La arcilla húmeda, ojo, que está blandita. Luego lo dejas secar al sol o bien lo cueces en un horno. Bueno, la cerámica tienes que cocerla en un horno. Y con esto consigues este tipo de vasijas que servían sobre todo para guardar los alimentos, porque los alimentos hay que conservarlos. Decía antes que también vamos a ver que se elaboran tejidos en este telar, que como podéis ver, perdón,
Como podéis ver aquí, lo que hacían era entretejer estas fibras, ¿no? Los hilos se extraían o bien de los animales, como por ejemplo la lana, o bien de las plantas, como por ejemplo el lino, o más tarde pues el algodón, aunque el algodón va a venir mucho más tarde. Y luego, pues, que sepáis que se siguen enterrando, ¿no? Los cuerpos, pero es que ahora vamos a ver enterramientos colectivos, ¿no? De más de una sola persona, no enterramientos sueltos, sino colectivos, o sea, lo que hoy en día llamamos cementerios, pero que en esta época se van a llamar necrópolis, ¿no? Una necrópolis es un cementerio antiguo, para entendernos. Aquí tenemos el resumen del Neolítico, recordad, podéis pararlo si lo necesitáis, y vamos ahora con la edad de los metales, que va a surgir más o menos en el año 5000 a.C., aunque aquí veamos 4000, es que también depende del sitio donde lo veamos. Se va a caracterizar por el uso de herramientas de metal o útiles de metal. Y va a terminar, pues, a la vez que termina la prehistoria, cuando aparece la historia, más o menos en el año 3500, y con la invención de la escritura. Y esta edad de los metales está compuesta de 3 periodos, a su vez, que son dependiendo del metal que se use. El primero es la edad del cobre, que fue el primer metal que se descubre, y hemos encontrado pues algunas hachas, por ejemplo, de cobre, pero sobre todo se han hecho adornos, ¿no? Porque es un metal así como anaranjado. Y es muy famosa el hacha de Ötzi, que es un señor que se encontró congelado en los Alpes y que, bueno, ahí le tenéis al pobre que se murió porque pues, de un accidente posiblemente. Y muy pronto vamos a ver que, como el cobre es un material muy blando, enseguida nos vamos a pasar al bronce. Por cierto, esto es ajuar funerario, como podéis ver aquí. Los metales preciosos se conocen desde siempre, pero es ahora cuando se va a realizar todo este tipo de joyas, ¿no? Enseguida vamos a pasar al bronce. El bronce no es un metal natural, sino que es una aleación, o sea, una mezcla tanto de cobre como de estaño. Y se va a utilizar para un montón de cosas, para joyas, para vasijas, para platos, pero sobre todo para armas, porque es un metal muy duro. El bronce se le reconoce muy bien porque cuando se oxida toma este metal, o sea, este color verduzco, ¿no? Pues aquí tenéis ejemplos egipcios o griegos o de otros o célticos, ¿no? Y por último vamos a llegar al metal más duro de todos, que es el hierro, que es mucho más duro que el bronce y que además es más abundante. Y también se va a hacer, como es muy duro, se va a utilizar por supuesto para armas como estas falcatas o estos cascos, pero también para herramientas de la agricultura. El metal, ¿cómo se trabaja? Hay 2 maneras fundamentales de trabajar el metal que se siguen usando hoy en día, ¿no? Que son la fundición que la están haciendo estos señores y la forja que la está haciendo este señor. ¿En qué consisten? La forja, que es el más sencillo, consiste en calentar el metal hasta que alcanza el rojo vivo, ¿no? Que eso quiere decir que se ablanda, ¿no? El rojo vivo llega cuando se transforma cuando toma un color así como amarillo o rojo muy brillante. De esa manera se ablanda y se le puede dar forma a base de golpes, usualmente usando un martillo y un yunque. El otro método es la fundición, que consiste en calentar el metal aún más todavía hasta llegar al punto de fusión, y en ese punto de fusión lo que se hace con el metal líquido es verterlo en un molde que está hecho usualmente de piedra y pues con la forma que tú quieras, en este caso la hoja de una espada, y luego pues el molde se rompe y cuando el metal se enfría se queda con esa forma, que esto os lo enseñé en este vídeo de aquí del Museo Arqueológico Nacional. Ahora que tenemos nuevos oficios en la edad de los metales, vamos a ver que aparecen las sociedades complejas, esto es, sociedades en las que existen oficios o ocupaciones diferenciadas y gente que que dedica el 100% de su tiempo a esa ocupación. Vamos a ver que vamos a aparecer los primeros jefes militares, va a haber sacerdotes que se ocupan de la religión, guerreros que se ocupan pues, de la guerra, los herreros y comerciantes que van a ser los que comercien y los que trabajen el metal, y luego ya yendo más hacia abajo, pues oficios menos, ¿cómo decirlo? Que dan menos beneficios, ¿no? Como panaderos, hilanderos, tejedores, y por último siempre en la base están los agricultores. Y los ganaderos, estos de aquí arriba van a ser los grupos privilegiados y estos de aquí abajo los grupos no privilegiados, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a ver diferencias sociales, gente que es, entre comillas, mejor que otra. Y ya por último vamos a hablar de 3 importantes inventos que van a ocurrir durante la edad de los metales y que son fundamentales. El primero es la rueda. Esta es la olla de Bronocice, o como se pronuncie,
es la primera representación que conocemos de un carro con sus correspondientes ruedas. Y los restos de carro más antiguos son estas ruedas de las marismas de Liubliana. ¿Qué permite la rueda? Pues crear carros, ¿no? Y con esos carros se pueden transportar mercancías pesadas, por lo tanto se puede comerciar. Después también va a ser otro invento fundamental, es el arado. Es este instrumento que se usa en el campo. Esto está hecho de madera, pero esto está hecho de hierro, porque el hierro recordamos que es muy duro, y sirve para arar, o sea, hacer surcos en el terreno, como está haciendo este señor, ¿vale? Y en estos surcos luego lo que están haciendo estos, pues sembrar, ¿no? Y todo esto con la fuerza animal. Por último, vamos a ver que se inventan las embarcaciones, bueno, aunque ya sabíamos que existían, por ejemplo, con esta canoa de pese, que es la canoa o la embarcación más antigua que se conoce, pero ya con la vela, en vez de tener que estar remando, podemos utilizar la fuerza del viento y por lo tanto el ser humano se va a poder desplazar a distancias mucho mayores y va a aparecer el comercio de larga distancia, porque en un barco tú puedes meter un montón de mercancía, eso es lo bueno de que flote en el agua. Por último, si queréis ver algún ejemplo en España, pues podéis visitar el poblado de los Millares en Almería, que si os fijáis es un poblado que está amurallado, o sea, eso que quiere decir que en la edad de los metales vamos a ver muchas guerras, y las casas, sin embargo, se siguen haciendo de adobe y con los techos de paja. Aquí tenéis el resumen de esta edad de los metales y vamos con el último punto, que es el nacimiento del arte. Y vamos a ver primero, vamos a hablar del arte paleolítico. Aquí vamos a retroceder en el tiempo y vamos nuevamente a ver cuál es el arte de estas sociedades nómadas de cazadores y recolectores. Pues es este tipo de arte. Y este arte, que se ejemplifica muy bien con las cuevas de Altamira, que están en España, es lo que se llama arte rupestre. Arte rupestre quiere decir arte que está hecho en las rocas y particularmente en las paredes y techos de las cuevas. El ejemplo más famoso es las cuevas de Altamira en España o las cuevas de Lascaux en Francia. En estas pinturas vamos a ver sobre todo que, bueno, sobre todo no, es que solo van a representar animales, ¿vale? En este caso, en Altamira, por ejemplo, son bisontes, aunque también se han visto caballos, ciervos o mamuts. Y si os fijáis, no forman ninguna escena, sino que están cada uno puesto al lado del otro, pero no interactúan entre ellos, ¿no? Las pintaban así, con una especie de pinturas que eran fundamentalmente piedras machacadas mezcladas con grasas animales, y las pintaban o bien con palos o bien con las propias manos, como hacen estas señoras de aquí. Y aquí podéis ver que hemos encontrado pues, rinocerontes, ciervos, caballos, y un montón de jabalíes o lo que sea esto, y un montón de cosas más. ¿Veis? Aquí tenéis la cueva de Lascaux, que es la otra gran cueva junto con Altamira, en el que se ven un montón de animales. Y si os fijáis, son polícromas. ¿Eso qué quiere decir? Esto sobre todo se ve... ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este caballo está pintado de negro y de rojo. Polícromo quiere decir de dos o más colores. ¿Vale? Cada figura está hecha, algunas más, otras menos, pero sobre todo se ve, a ver si lo consigo ver en los bisontes de Altamira, cada figura está hecha de más de un color. Por ejemplo, los bisontes están hechos de rojo y de negro. Volviendo a donde antes, no solamente vamos a encontrar pintura o arte rupestre en el Paleolítico, sino que también vamos a ver que han hecho grabados, que es no es otra cosa que dibujar con un punzón o con un buril en la roca, y también pequeñas esculturas, que pueden estar hechas de piedra o de marfil o de hueso, etc. Y estas esculturas también van a ser o bien de animales o bien de figuras humanas, que casi siempre son mujeres, que es lo que se conoce como las Venus. Son mujeres que tienen muy exagerados sus atributos sexuales, fundamentalmente las caderas muy anchas y los pechos muy grandes. Se piensa que está relacionado con algún culto a la fertilidad. Aquí tenéis pues más cosas, un grabado de hueso, esto es una escultura de hueso que forma parte de un propulsor, y dentro de las Venus la más famosa es la Venus de Willendorf, que es una estatuilla muy pequeña y que, como podéis ver, ¡uy, qué señor, qué sueño!, tiene las caderas muy anchas y los pechos muy grandes. O igual que esta de aquí, la Venus del Espugue, que es la Venus Kardashian, como la llamo yo, o la Venus de Brasenpuy. También hemos encontrado pequeños adornos o elementos ornamentales hechos o bien de conchas o bien de ámbar, bastante más me da igual, o bien de ámbar. ¿Veis? Si tiene este agujerito, quiere decir que por ahí pasaban el cordel y se usaban o bien de pulseras o bien de collares. Pasamos al arte neolítico. En el neolítico también vamos a encontrar arte rupestre, o sea, pintura en cuevas y abrigos rocosos. Pero aquí el arte va a ser bastante diferente, como podéis ver.
Aquí lo primero que vamos a ver es que vamos a encontrar escenas. O sea, las figuras están interactuando entre ellas y forman parte de la misma escena, ¿no? Por ejemplo, todas estas figuras forman parte de una escena de caza, ¿no? Vemos que está pasando algo en esta pintura. Estos señores de aquí están disparando a estos ciervos, ¿vale? Otra característica es que, si os fijáis, comparado con la anterior, son muy esquemáticas, ¿no? Aquí simplemente con un par de líneas haces una pata, con una cosa así grande haces una panza, y con cuatro o cinco líneas haces una persona con un montón de flechas. Son pinturas muy esquemáticas, muy sencillas y muy simples. Por último, son monócromas o monocromas, que quiere decir que están hechas de un solo color. En cada una de estas, ahora veremos más ejemplos, cada una de estas figuras está solo hecha de un color. No es como lo bisonte de Altamira, por ejemplo, que el contorno estaba hecho de negro y el relleno de rojo. No, aquí todo está hecho del mismo color. Toda la figura. Nuevamente, aquí tenemos una escena que parece ser de caza, ¿no? Estos señores que están sujetando una lanza y que acaban de abatir un ciervo, por eso está boca abajo. O esto de aquí que también están cazando un ciervo. Fijaos, monocromas. El ciervo entero es rojo y el hombre entero es negro, pero no el hombre es negro y rojo y el ciervo es negro y rojo, no, cada uno de ellos es de un solo color. Y aquí, aparte de las escenas de caza, tenemos escenas de danza, ¿no? Que como puede ser esta de aquí. O esta que es la recogida de la miel, o más escenas de caza, o incluso negativos de manos que hemos encontrado en otros lugares del mundo, no solamente en España, o también figuras abstractas como estos cuadrados y puntitos en esta cueva de Cantabria. La mayoría del arte rupestre se concentra en Europa Occidental y particularmente en la franja cantábrica de España y de Francia. Por último llegamos al arte megalítico, que es el arte de la edad de los metales. Se caracteriza por eso, por ser megalitos, o sea, megalitos, enorme piedra. Piedras muy grandes. Y vamos a encontrar tres tipos. Uno son los menires, como esto de aquí, que son piedras hincadas en el suelo, piedras colocadas de manera vertical y que están clavadas en el suelo. Y estas hay un montón, por ejemplo, en Francia, como por ejemplo las famosas alineaciones de Karnak. Todo esto son menires, que es el oficio del que se ocupa Obélix. Los siguientes tipos tenemos son dólmenes, que son piedras horizontales sujetadas por un montón de piedras o por una o varias piedras verticales, ¿no? Es como si a un montón de menires le pusieras una tapa encima. Y esto, igual que los menires sirven como, o se piensa que es algún tipo de culto al sol, las dólmenes sabemos que sirven de sepulturas porque estos luego se enterraban. Y por último, tenemos, cuando encontremos un montón de menires o de dólmenes dispuestos de forma circular, se le denomina cromlech, y esto se piensa que era algún tipo de santuario o que tenía algún tipo de función religiosa también relacionada con el sol. ¿Cómo se hacían estos megalitos? Pues se hacían utilizando troncos, palancas, cuerdas y en general la fuerza de los animales, además de arrastrarlos por el suelo y luego girándolos. Y ya por último, esto es para que veáis dónde se encuentran estas zonas de arte prehistórico en la península ibérica. La zona verde, pintura paleolítica; la zona naranja, pintura neolítica, o sea, paleolítico en el norte, neolítico en el este. Y luego tenemos pues dólmenes, pues prácticamente la gran mayoría de la península. Y con esto terminamos el tema. Y ya está, esto es todo. He querido ir un poquito rápido porque si no me salió un vídeo muy grande. Y espero que os haya servido para entender el tema. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis escribirme, ya sea en los comentarios, ya sea el correo electrónico o cualquiera de mis redes sociales. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.